Tocayo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola Horacio, buen día, ¿cómo estás? Encantado, sí, tocayo, todo bien, acá estamos. Perdoname la tardanza, estábamos con el móvil recién y sé que tenés otras obligaciones ahora, ¿sí? No hay ningún problema, al Bu- contrario, Bueno, siempre es bienvenido este difundir esta 27 gestión. nos encontramos todos para recordar un 25 de septiembre que allá por el 97 la ciudadanía llegó en un primer mojón para la libertad de los ríos de nuestra provincia a través de la ley provincial 9092 que prohíbe el represamiento de los ríos Paraná, Gualeguay y Uruguay, ¿no? Por eso el evento y la convocatoria a toda la ciudadanía el próximo viernes 27 en la isla Curupí. No, es en el skate park. Ah, en el skate Eh, park, perdón, perdón, sí, perdón, perdón. no, no, está bien porque también hay un aniversario de Curupí, pero esto es el sábado 27 a partir de las 3 de la tarde en el skate park, en Correcto. Costanera Baja. Correcto, y ahí vamos a tener un poquito de todo un poco, despliegue artísticos y todo lo que tiene que ver para recordar 30 años de lucha, básicamente. Exactamente, vos lo decís muy bien, se cumplen de la ley 28 años, del proceso de la lucha casi 30, fue un año antes, empezó en enero del 96, y lo que creo que está bueno porque hay que, de alguna manera, tenemos que aprender a hacer historia o a historizar, como decimos, ubicarnos. En la década del 90 se produce lo que se llama la emergencia del neoliberalismo y con eso una serie de medidas que tomó, en nuestro caso particular, el gobierno nacional en un proceso de privatización, fue cuando se entregó el manejo del dragado y balizamiento del río Paraná a la empresa belga Jan de Null, tema que hoy estamos también intentando defender de la manera que tratan nuestro río. Y en este caso fue la decisión de parte del gobierno nacional de que en el Paraná, o sea, en el Paraná Medio, que es nuestra zona, recordemos que el Paraná tiene la cuenca alta, el Alto Paraná, el Paraná Medio y lo que llamamos el Delta o el Paraná Inferior. En ese momento, la decisión del gobierno nacional fue que se haga, declarándolo de interés, una represa que en un río de llanura, a diferencia de las represas en alta montaña o en altura, hubiese generado un impacto ambiental, ecológico, en términos de diversidad biológica y social, por supuesto, enorme. Vos pensá, Horacio, que si hubiesen cortado al Paraná en la altura del Chapetón, que es una isla tan solo 30 kilómetros río arriba de acá, de la capital de la provincia de Entre Ríos, hubiesen tenido que inundar con más de 10 metros alrededor de 800.000 Lo hectáreas. mismo que pasó con la represa de Salto Grande con la vieja federación, de arranque. Exactamente, Y todos los exactamente. En despliegues y este despelotes que caso, tienen toda la costa de Concordia hasta prácticamente Concepción del Uruguay. exactamente. Hoy con la crisis del cambio climático eso hubiese generado riesgo de la salud, hablábamos de la equitosomiasis, que es una enfermedad de las represas, hubiese cambiado el clima, hubiese dejado sin trabajo a familias, cientos de familias de pescadores que tienen sus prácticas de pesca, de caza, Inundaciones en medio de la ciudad cada vez que llueve un poquito, a pesar de que nosotros tenemos barrancas, nos hubiera salvado un poco más que Concordia, pero toda la parte baja bajo agua, seguro. Pero además vos pensás que en el lado santafesino, al no estar nuestras barrancas, que caracterizan Ah, Santa Fe bajo agua, tenían que no, reinaugurarse. y además tenían que construir un murallón de más de 10 metros de alto por 250 kilómetros de cemento. Sí, 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 Vos sí. imaginate, y el riesgo, hablábamos en esa época, hoy con el mundo que lamentablemente es un lugar complejo y casi un polvorín, por así decirlo, era un riesgo enorme de posibilidades que imagínate que si una de esas represas sufriera un atentado, se rompiera, la cantidad de agua acumulada, el caudal hubiese sido un desastre para cualquier ciudad. Bueno, nosotros los entrerrianos demostramos con otros vecinos de Santa Fe, después un poquito más Corrientes, pero fundamentalmente Entre Ríos fue la cuna y la usina de lo que fue la lucha por la defensa del río Paraná. Eso marcó un hito en la historia de los movimientos sociales y bueno, y demostró que cuando una comunidad con sus docentes, con sus periodistas, con sus sindicatos y por supuesto con las organizaciones ambientalistas pueden defender un territorio y poder decirle también a las decisiones inconsultas que no queremos ese modelo de desarrollo, que hoy lamentablemente estamos viendo que deja una huella bastante evidente, ¿no?
Tal cual, tal cual. Y me pongo a pensar tantos años de lucha, porque no solamente empezó el tema de la represa, luego vinieron las papeleras y la lucha en Gualeguaychú y miércoles, que fueron 30 años de permanente lucha y concientización, y no eran Bueno, muchos, eran 3, 4 locos lindos, que le decían a la comunidad esto no, esto no, esto no, esto no. Y bueno, algunas luchas se pudieron lograr y otras también, pero se fueron al Uruguay. En ese caso sí, un PM. exacto. Hoy es una agenda abierta con un montón de desafíos. Recién nombrábamos la reprivatización, el nuevo pliego que estamos discutiendo para que no profundicen y draguen más un río que ya viene teniendo un estrés hídrico, una bajante que no es casual, sino que tiene que ver con la deforestación en la cuenca alta del Paraná, en el sur de Brasil. El mismo sistema de Amazonía impacta al deforestar el Amazonas, y los bosques impactan sobre los sistemas de lluvias, porque el Amazonas genera la evotranspiración que después los vientos hacen llegar a nuestros territorios y desencadenan la lluvia. Bueno, todo eso lamentablemente, Horacio, está cambiando. Por eso es muy importante seguir generando sensibilización, conciencia, y no dejar solamente en manos de quienes dirigen nuestros destinos, sino poder pararnos como sociedad, como comunidad, para discutir el modelo de desarrollo. Vos decías tantas luchas como la papelera. Hace tan solo una semana se cumplieron las 400 rondas que la gente de Basta es Basta y lideradas por el Foro Ecologista hacen para discutir el modelo que se instaló en Argentina como en ningún lugar del mundo y que genera un impacto. El modelo agroexportador, para algunos es un modelo casi extractivista, ¿no? Que extrae, digamos, la producción primaria de nuestro suelo, de nuestros campos, sin agregarle valor, sin generar mano de obra, y que estamos viendo lamentablemente hoy los resultados, ¿no? de las enfermedades, de la pérdida de la diversidad, no solamente biológica, porque perdemos los montes, los bosques, la selva, sino también la diversidad cultural, ¿no? Porque cuando se pierde un pedazo de monte, un pedazo de selva, hay también una pérdida de saberes, de cultura, de idiomas y cosas que hacen a la vida misma y a la identidad que tienen nuestros pueblos. Por eso Entre Ríos sí, entre represas no, decíamos en aquella época. Me acuerdo. O pueblos libres para ríos libres para pueblos libres. En fin, una serie de consignas que me parecen re importantes hoy, y por eso invitamos, entre varias organizaciones que vamos aprendiendo a trabajar entre todas y todos, está invitamos para este sábado 27. Anderegé, está Ecurbano, está la Porota, la UVE, la UVE, CAGE, abogados ambientalistas, bueno, son varios, 6, 7 mínimo. Sí, y vamos a hacer unos talleres sobre saberes del río que tienen que ver con familias de pescadores artesanales, hombres y mujeres que han pescado, que hacen las producciones gastronómicas, que saben cómo funciona nuestro río, talleres sobre cerámicas justamente con barros del río Paraná, talleres de música, la verdad es que es muy importante no perder de vista esto, y por supuesto, como siempre, artistas, músicos, reflexiones. Sí, va a haber intervenciones artísticas, feria de emprendedores, y también va a estar el espacio para que se arme el debate político participativo para reflexionar en comunidad sobre estas problemáticas también. O sea, hay de todo un poquito. De las 3 de la tarde arranca. Arranca de las 3 de la tarde y, si Dios quiere, hasta las 10 de la noche estaremos ahí encontrándonos, debatiendo, como decís vos, y sobre todo pensando el tiempo que nos toca. La verdad es que dejó de ser romántico, como en algún momento, como vos lo dijiste muy claramente, Horacio, éramos en algún momento unos pobres loquitos, como decían. Puñadito de 4 loquitos locos, 4 loquitos. Exacto. Lindos. Y vos decías eso, me hiciste acordar cuando nos decían sandía. ¿Por qué? Verdes por afuera, rojos por adentro, ¿no? Por esta cosa de que está considerado que alguien que... Y no es una cuestión de detener ni el progreso, ni menos el trabajo o el desarrollo, pero tenemos que discutir cuál es nuestro modelo, porque el modelo de digamos,
la economía primaria, sin agregarle valor, tampoco genera oportunidades laborales y un modelo que sea incluyente y que realmente ponga en valor. Nos han obligado a pensar que solo tenemos que ser proveedores de materias primas, de commodities, ya sean minerales, soja o lo que sea. Y en eso se va también hoy la discusión, porque creo que tenemos no solamente el derecho a tener un ambiente sano y el deber de cuidarlo, sino también tenemos una responsabilidad política con las generaciones por venir. Todo lo que dejemos de hoy de pensar y discutir, lo vamos a ir viendo en nuestros territorios, en las enfermedades. Fíjate vos que hoy, lamentablemente, nosotros los entrerrianos, en una agenda muy sensible que hoy tiene el país, que es el tema de la salud, el desfinanciamiento del Garrahan, los entrerrianos somos la provincia que más chicos manda al Garrahan por enfermedades oncológicas. Y eso también es un dato que tenemos que discutir, porque tiene que ver con este modelo de producción que va dejando huellas ambientales, ecológicas y también en términos de salud. Seguro, seguro. Entonces, ahora este fin de semana ya, a la hora 15, estamos todos ahí y vamos a recordar que es en el skate park, el 27. Sábado 27 en el skate park, un nuevo aniversario. La ley se sancionó un 25 de septiembre en el año 1997, cuando en la Cámara de Diputados, en el recinto de la Cámara de Diputados, la sanción de la ley 90-92 fue unánime. Y minutos después de los gritos y aplausos de las organizaciones ambientalistas, un diputado levantó la mano, recuerdo perfectamente, de la bancada radical, y propuso que el día 25 de septiembre sea declarado el Día de la Libertad de los Ríos, y como lo dice la ley, es un día donde los docentes tienen que trabajarlo en las aulas para que los chicos conozcan la importancia que tiene defender los ríos. Vos sabés que los pulmones son los bosques, son los generadores, los humedales son los riñones del planeta, y los ríos son las venas del planeta. Sin agua no hay vida. ¿Y quiénes llevan las aguas a las comunidades y todo? Los ríos, los arroyos, nuestras cuencas. Por eso hay que vincular desde las primeras edades, de las infancias, a los niños en el paradigma del cuidado. Hay que aprender a cuidar el agua, nuestro entorno, nuestros compañeritos de escuela, todo lo que significa la vida y que vincula nuestra vida al entorno, tenemos que aprender a cuidarlo. Es el paradigma, es la categoría de esta época. Okay. En un mundo que lamentablemente va a contramano, por eso nosotros hablamos de remar contra corriente, un mundo violentado, lleno de odio, donde las declaraciones son violentas, donde un presidente te dice que contaminar un río no es un problema porque el río no es de nadie, sino es propiedad privada. Y estamos hablando de nuestros bienes comunes, de los bienes que pudieron acceder comunidades hace cientos de años, de miles de años, los pueblos originarios, y hoy estamos poniendo en jaque la sobrevivencia de las generaciones futuras. Entonces no es una cuestión romántica, es una cuestión netamente política y sobre todo de conciencia como pueblo, como nación. Así que gracias por darnos siempre este espacio y apuntalar esta agenda, porque los periodistas y los medios juegan un rol fundamental en la construcción de esta cultura de época, porque hay una batalla por fuera de los discursos políticos partidarios. Realmente tenemos un desafío de época, que es volver a pensar qué nos pasa como civilización, en qué momento perdimos esa relación con la vida y con nuestro entorno. Bueno, de eso se trata esta nueva oportunidad de juntarnos para celebrar el Día de la Libertad de los Ríos. Que así sea, amigazo. En consagración de todo lo hablado, vamos a poner el video que también enviaste de este reconto de los 30 años de lucha, justamente de todas estas agrupaciones ambientalistas, una de las que vos también has enarbolado durante tanto tiempo. Te mando un abrazo y te libero, así haces todas las gestiones pertinentes. Cariño grande, tocayo. Gracias por tanto, Horacio. Nada, por nada. A ustedes. Y a disposición. A ustedes, un abrazo grande. De Urbano, Horacito Enríquez, entonces, ya promocionándote el próximo sábado 27, 15 horas en el skate park, encuentro por los ríos libres, y si lo tenés, Alexis, al video en punta, vamos a recordar estos 30 años de lucha hasta consagrar 28 años atrás una ley que protegiera contra, la primera ley que consagra y se protegiera contra la instalación de las represas
aquella que quería instalarse también en el río Paraná y que iba a traer las consecuencias que ya te enumeró Horacito. Recordamos de esta manera. Hace casi 30 años, la entrerrianía se puso de pie para defender su identidad, el río Paraná. Ciudadanas y ciudadanos de todas las edades se unieron, más allá de cualquier diferencia, para hacer frente a un proyecto de represa que acabaría con el territorio como hoy lo conocemos. Con la noticia de que el presidente Menem, con el dinero de Estados Unidos, aprobó la construcción de la represa del Paraná Medio, el pueblo entrerriano unido y organizado luchó por casi 2 años. 2 pescadores que entendieron cómo funciona la vida, remaron, remaron y remaron. A usted, que seguramente cuando esté mirando este programa, seguramente nosotros ya estemos en camino, viniendo de Yacyretá. Un 25 de mayo de 1996, Luis Cosita Romero y Raúl Rocco emprendieron ese viaje en canoa con tan solo 2 paquetes de yerba, 70 kilos de volante y una bandera argentina. Navegaron casi 1000 kilómetros. Pararon pueblo por pueblo contando lo que sucedía. Al principio, con cierto descreimiento de la gente, y hacia el final, con miles de voluntades que se unieron a la lucha. En paralelo, vecinas y vecinos dieron una insistente batalla desde la acción en las calles, la disputa legal y política y el acompañamiento de los medios de comunicación locales. De esta manera, comenzaron a hacer frente a esa lógica que depredaría todo a su paso. Así, lograron armar un comité de consulta para opinar y hacerle saber al gobernador de ese momento, Jorge Busti, el verdadero alcance de los impactos sociales y ambientales, y así poner de manifiesto los engañosos beneficios prometidos. El pueblo sostuvo su reclamo saliendo a la calle con alegría, música y colores, manifestando sus derechos. Casi 2 años después de iniciar el reclamo, se logró detener el proyecto millonario y sancionar un 25 de septiembre de 1997 la Ley de los Ríos Libres, que impide desde ese día y para siempre la construcción de nuevas represas en nuestros ríos Paraná, Uruguay y Gualeguay. Hoy, nuestros ríos, nuestra vida y nuestra soberanía están nuevamente en peligro. Lo que le sucede a la naturaleza es un reflejo de la crisis social y política actual. Tenemos el derecho a decidir cómo queremos vivir. Somos un pueblo con una fuerte historia de lucha y resistencia. Seamos partícipes de nuestro presente para defender la vida y pensar soluciones colectivas que nos permitan crear nuevos modos de habitar la tierra. Nuevos modos de habitar la tierra.